Buenas tardes, señoras y señores académicos, señores asociados, estimados colegas que puedan estar conectados en forma remota. Voy a dar inicio a la sesión del día de la fecha de la Academia Argentina de Cirugía. El primer punto de la orden del día corresponde a la aprobación del acta de la sesión anterior. Este acta ya fue oportunamente aprobada. El segundo punto corresponde a los asuntos centrados. Doctor Montesinos. Buenas tardes, gracias, doctor Sacco. Se recuerda a los miembros de la Academia que con motivo de haberse implementado la modalidad online para la realización de las sesiones debido a la pandemia COVID-19, se requiere que registren su asistencia mediante el formulario del link que se copia en el chat en vivo, ya sea en las categorías de miembros de la Academia como no miembros. Aquellos miembros de la Academia que estén interesados en hacer algún aporte o comentario oral sobre los trabajos leídos en las sesiones, deben hacerlo saber con anticipación a la Secretaría a fin de ser incluidos en el estrado del Zoom. La participación estará limitada a un máximo de 5 minutos. Existe interés en que los trabajos leídos en esta academia sean enviados para su publicación a la Revista Argentina de Cirugía. Los manuscritos deberán ser enviados por los autores a la Secretaría de la revista. La presentación deberá ajustarse a su reglamento y todos los trabajos serán enviados a revisión por pares de acuerdo con las políticas de calidad editorial. Luego de haber realizado las consultas legales y contables pertinentes para la adecuación a las normativas de la Inspección General de Justicia en lo referente a la designación de autoridades en el marco de la actual emergencia sanitaria, la Comisión Directiva planea realizar la Asamblea Ordinaria en formato virtual para la designación de las autoridades de la próxima Comisión Directiva el miércoles 18 de noviembre. La información detallada será cursada oportunamente a los miembros de la Academia. La próxima sesión, miércoles 4 de noviembre, la comunicación será Enseñanza Virtual de la Cirugía en el grado durante la pandemia COVID-19, estudio preliminar. Los autores, Arribalzaga, Jacobela, Ferrante y Algieri. Y el relator será quien le habla, el doctor Montesinos. Nada más, doctor Sacco. Doctor Montesinos, muchas gracias. No habiendo discusiones aplazadas, vamos a escuchar la comunicación parotiroidectomía en pacientes con hiperparatiroidismo secundario, estudio poblacional y análisis de variables asociadas a persistencia de la doctora Pérez, del doctor Rosa Díez, el Plantalech, Diel, Massaro y el doctor Bocalate. El relator de esta comunicación es el doctor Marcelo Figari. Doctor Figari. Muchas gracias, señor presidente, señores secretarios, señores académicos. Es para mí un honor poder relatar este trabajo que a continuación voy a exponer. El trabajo, como bien ha comentado el doctor Sacco, es paratiroidectomía en pacientes con hiperparatiroidismo secundario, estudio poblacional y análisis de variables asociadas a persistencia, y los autores ya comentados son miembros de los servicios de endocrinología, metabolismo fosfocálcico, el servicio de nefrología y el sector cabeza y cuello del servicio de cirugía general del Hospital Italiano de Buenos Aires, y presentan este trabajo aspirando al Premio Academia Argentina de Cirugía. Es conocido que el hiperparatiroidismo secundario es una entidad frecuente en pacientes con insuficiencia renal crónica en diálisis, aproximadamente el 62% al año de diálisis. Consideran los autores que la excesiva masa paratiroidea es un hecho central en la patogenia, un hecho determinante en la forma de presentación, y es cierto que el tratamiento médico controla la enfermedad, pero en muy pocos casos, por lo cual es vital resolver ese hiperparatiroidismo secundario, determinando no solamente una mejoría clínica, sino también una disminución de la mortalidad. Como es bien sabido, la paratiroidectomía subtotal o la total con autoimplante son los tratamientos de elección ante la falla del tratamiento médico, que es bastante frecuente, y acorde a cifras internacionales, los autores
consideran que la paratiroidectomía consigue altas tasas de resolución del hiperparatiroidismo con valores que oscilan entre el 80,4 y el 98,8%. La persistencia del hiperparatiroidismo determina un incremento en el riesgo de complicaciones, en la morbilidad y la mortalidad a largo plazo. Por lo tanto, es el objetivo de este trabajo, como objetivo primario, estimar la proporción de pacientes afectados por hiperparatiroidismo secundario que presentaron persistencia a los 6 meses de realizada la paratiroidectomía. Son objetivos secundarios evaluar los factores que estuvieron asociados a esa persistencia, establecer un punto de corte de paratormona intraoperatoria que pueda ser predictivo de la persistencia del hiperparatiroidismo secundario, determinar asimismo la frecuencia de complicaciones postquirúrgicas y establecer la proporción de pacientes que llegaron a tener una indicación de nueva paratiroidectomía por persistencia del hiperparatiroidismo secundario. Material y métodos. El diseño de esta investigación es un estudio de tipo cohorte, retrospectivo, observacional, en una población de pacientes con hiperparatiroidismo secundario en terapia sustitutiva renal, definido como enfermedad renal crónica estadio 5D, que fueron sometidos a paratiroidectomía. El periodo analizado fue un periodo lineal de 10 años, del 1 de enero del año 2006 al 31 de diciembre del año 2015. Fueron criterios de inclusión para el análisis poblacional pacientes con 18 años o más en enfermedad renal crónica, con un tiempo superior a los 3 meses en hemodiálisis o en diálisis peritoneal y que eran sometidos a paratiroidectomía por primera vez y que tuvieron a su vez un seguimiento postquirúrgico demostrable y fidedigno mayor a los 6 meses en nuestra institución. Obviamente se excluyeron aquellos pacientes que habían tenido una paratiroidectomía previa dentro o fuera de la institución y aquellos que contaban con datos insuficientes en la historia clínica electrónica para evaluar la respuesta a la paratiroidectomía. Esta es la población que presentan los autores. El total de pacientes en enfermedad renal crónica y a los que fueron sometidos a paratiroidectomía en ese periodo fueron 211, de los cuales se excluyeron, acorde a los criterios previamente mencionados, 119, y se detalla ahí cómo se distribuye esos criterios de exclusión en cuanto a edad, en cuanto a terapia de reemplazo renal que era menor a los 3 meses, que tuvieron una segunda cirugía o que habían tenido una paratiroidectomía previa en otra institución, o donde el seguimiento no fue incompletado o los datos, resultados incompletos, porque parte de este periodo está fuera de la historia clínica electrónica informática hospitalaria, con lo cual terminaron siendo incluidos 92 pacientes que se adaptan exactamente un paciente por encima del cálculo muestral calculado como necesario. ¿Cómo fueron definidas? Estos son valores muy importantes a los fines de considerar lo que sigue a posteriori. La persistencia fue definida como un valor de PTH mayor o igual a 300 picogramos por mililitro en al menos 2 determinaciones en los 6 primeros meses del posoperatorio. Y el hipoparatiroidismo definitivo, sin embargo, del cual algunos pacientes se recuperaron, pero fue prolongado y considerado por definición definitivo, fue cuando la PTH estaba debajo de 2 veces el valor de referencia máximo, posterior a 6 meses posoperatorios, asociado a hipocalcemia o a necesidad de tratamiento con calcio o calcitriol. El valor de referencia habitual es de entre 77 y 87, por lo cual cualquier valor que estuviera por debajo de 144 a 150 fue considerado hipoparatiroidismo. La decisión quirúrgica en todos los casos fue tomada en un ateneo multidisciplinario constituido por los servicios intervinientes ya mencionados. La paratiroidectomía subtotal se realizó en aquellos pacientes con planificación de trasplante renal a corto plazo, obviamente priorizando minimizar el riesgo de hipoparatiroidismo post-trasplante. Para aquellos pacientes en que no estaba la circunstancia anterior, se eligió la paratiroidectomía total más autoimplante, priorizando minimizar el riesgo de recidiva. En la gran mayoría de los casos, el autoimplante fue realizado en la región preesternal. Las variables analizadas, que veremos a continuación, fueron variables demográficos,
parámetros bioquímicos, pre y posoperatorios y quirúrgicos, seguimiento posoperatorio, algunos marcadores indirectos del síndrome de hueso hambriento y los tratamientos posteriores. Para el análisis estadístico, el grupo consideró el test de Stewart o Wilcoxon para las variables cuantitativas y el chi cuadrado Fisher para las variables cualitativas, utilizando Bonferroni para comparaciones múltiples. Los factores asociados a la persistencia fueron analizados por una regresión logística múltiple y el valor de corte de PTH intraoperatorio predictivo por un valor equilibrado de mejor sensibilidad y especificidad a través del test del Youden se realizó a través de las curvas ROC. Las consideraciones éticas incluyen la Declaración de Helsinki, considerada por la Asociación Médica Mundial y adoptada por la ANMAT, y las normas de buenas prácticas clínicas, y este proyecto llevó el protocolo 3611 del Comité de Ética de Protocolos de Investigación, CEPI, del Hospital Italiano de Buenos Aires. Resultados. Se observó en la población con el criterio especificado una persistencia que alcanzó el 17,4%, o sea, 16 sobre los 92 pacientes, con un intervalo de confianza de 9.6 a 25.1. No me voy a detener en todos los factores preoperatorios asociados que están analizados en el trabajo remitido, pero voy a marcar fuertemente la existencia de una asociación estadísticamente significativa entre el valor preoperatorio de PTH, considerado en picogramos por mililitro, que como ustedes ven en el grupo de persistencia, en los 16 pacientes de persistencia tuvo un promedio de 2000, mientras que en aquellos pacientes que fueron resueltos a través de la cirugía, un valor de 1615. Otro valor preoperatorio que tuvo significación estadística fue la visualización adecuada de paratiroides a través del centellograma preoperatorio, donde si bien el valor promedio es similar en ambos grupos, el rango intercuartilo es mayor en el caso de la persistencia que en el caso de los resolución. O sea, PTH preoperatoria y visibilidad de las paratiroides del centellograma fueron los dos valores con algún tipo de factor predictor sobre la posibilidad de persistencia. En el caso de los factores intraoperatorios asociados y estudiados, no existió una diferencia estadísticamente significativa entre la población en la cual se realizó paratiroidectomía subtotal o la población que recibió paratiroidectomía total con autoimplante. Sí existió una diferencia estadísticamente significativa entre el hecho de haber observado las 4 glándulas en la cirugía. Esto fue posible de analizar en 82 de los 92 pacientes porque no constaban los datos completamente en el parte quirúrgico, por lo tanto nos limitamos a esos 82 pacientes, o se limitaron los autores, con 75 pacientes en los cuales se visualizaron 4 glándulas, mientras que 7 pacientes en los cuales se observaron intraoperatoriamente menos de 4 glándulas tuvieron una tasa de un número absoluto de persistencia de 5 contra 2 resueltos, o sea que la comparación estadística fue estadísticamente significativa. Como he mencionado previamente, se utilizaron las curvas ROC para tratar de lograr un valor equilibrado con un punto de corte entre sensibilidad y especificidad que fuera adecuado para el análisis estadístico y con un área bajo la curva, tanto para el valor absoluto de PTH a los 15 minutos del intraoperatorio como para su descenso porcental, que osciló entre el 0,77 y el 0,80 debajo de la curva. Con eso se determinaron valores de corte de una PTH a los 15 minutos superior a los 300 picogramos por mililitro o un descenso menor al 80% para estudiar la potencialidad, el potencial impacto que estos tenían en la determinación de persistencia posoperatoria. Como se ve aquí, un valor de PTH a los 15 minutos por debajo de 300 picogramos por mililitro determinaba un valor predictivo negativo para persistencia de un 92,3%, mientras que un descenso de PTH inferior al 80% mostraba un valor predictivo positivo de 64,3%. Si ustedes observan, la sumación de ambos factores,
o sea, un descenso de un valor absoluto de PTH a los 15 minutos de 300 picogramos por mililitro o más, o un descenso inferior al 80%, tuvieron un valor predictivo negativo para la persistencia de un 95.9%. En el análisis multivariado hubo dos factores claramente determinantes. Uno fue la visualización de las 4 glándulas con un odds ratio crudo inferior a 1 y con un valor estadísticamente significativo, y en el caso del valor absoluto de PTH intraoperatoria a los 5 minutos, el odds ratio se acerca a 1, determinando que con un incremento de 1 picogramo por mililitro sobre ese valor absoluto, existía un aumento de la posibilidad de persistencia del 0,5%. En cuanto a las complicaciones, se presentaron 3,26%, o sea, 3 pacientes con hematomas sofocantes, lo cual es más frecuente en este tipo de pacientes, como bien se sabe que en el caso de los pacientes con hiperparatiroidismo primario. 11 pacientes requirieron reinternación por hipocalcemia. Comentan los autores que no hubo eventos mortales asociados y no hubo diferencias significativas, en este caso en complicaciones, entre el grupo que mostró resolución definitiva tras de la cirugía o persistencia. Respecto al hipoparatiroidismo definitivo, los autores marcan un valor del 22,8%, o sea, 21 sobre los 92 pacientes con resolución inicial. De esos 21 pacientes, 5 pudieron resolver ese hipoparatiroidismo posteriormente. Este valor de hipoparatiroidismo definitivo está también en relación con el punto de corte que los autores han decidido tomar, que es exigente. No se observó asociación entre hipoparatiroidismo definitivo y el tipo de cirugía realizada, y tampoco ningún paciente requirió reimplante de paratiroides criopreservada para manejar su hipoparatiroidismo, o sea, pudo ser manejado medicamentosamente en forma adecuada. En cuanto a la indicación de nueva paratiroidectomía, 5 pacientes, o sea, el 5,43%, con persistencia, reunieron los criterios para una nueva paratiroidectomía, lo que representa aproximadamente el tercio de las persistencias, pero en solo 2 de esos 5 pacientes se habían hallado las 4 paratiroides durante la exploración quirúrgica original. O sea, 3 de 5 no pudieron localizarse todas las paratiroides en el intraoperatorio, lo cual vuelve a hablar a las claras de este factor como un factor predictivo de fracaso. En cuanto a la discusión, las características de nuestra población son muy particulares y al comparar con la bibliografía consultada por los autores, se observa que la edad es bastante menor, el promedio de la bibliografía es de 47 a 54 años, sino que esta población tiene un promedio de 43 años. Hay una alta proporción de pacientes que mostraron síndrome urémico hemolítico y poliquistosis renal. También los autores comentan que el tiempo de diálisis fue inferior al referido habitualmente por la bibliografía, 4.6 años contra un promedio de 8 años en la literatura, y llama también la atención la mayor severidad del punto de vista bioquímico. La mediana de la PTH preoperatoria en nuestro caso, o en el caso del hospital italiano, fue de 1.639 picogramos por mililitro, mientras que, como se observa en la bibliografía, es menor, salvo el único trabajo de una serie similar de hiperparatiroidismo secundario de la bibliografía nacional, que es el doctor Peñalba y colaboradores, que muestra un nivel de paratormona preoperatoria similar. Sí fue bastante significativo un nivel de fósforo muy alto, 6,5 miligramos por decilitro, en relación con las series comparadas. Otro de los datos que había mencionado previamente y que discutimos con los autores ante la presentación del trabajo fue que en el criterio de persistencia, que fue bastante exigente, se resuelve que existe 6 meses de paratormona manteniéndose en objetivo, o sea, por debajo del valor marcado, y esta serie no ha excluido ningún tipo de paciente que tuviera algún elemento predictor de persistencia, como sí ha ocurrido en otras series. Como se observa, por ejemplo, aquí, los periodos de observación de algunas series, como el trabajo de Daniel, de Mazzaferro, de Kovacevic, son inferiores al mes,
el trabajo de Schneider solamente durante 3 días, mientras que en las series con valores de corte similares, como la de Peñalba y colaboradores, con un valor de 250 picogramos por mililitro, y el de Young de 300, con observación de 6 meses, los valores de persistencia son similares a los observados en nuestra serie. O sea, claramente está relacionado con el criterio que se ha tomado. Discuten los autores también que es un hecho reconocido que la falta de identificación de las 4 glándulas durante el acto quirúrgico es predictor de persistencia. En este caso, como se observa, cuando el valor de PTH a los 15 minutos pudo estar por debajo de 300 picogramos por mililitro, o la PTH descendió más de un 80%, había un valor predictivo negativo de persistencia del 95.9%. Cuando alguno de esos dos factores se presentaba en forma independiente, la posibilidad de persistencia bajaba a la mitad, y finalmente, cuando los dos valores se sumaban, o sea, una PTH superior a los 300 picogramos por mililitro o un descenso inferior al 80%, el valor predictivo positivo para persistencia era alto, de 63,6%. ¿Por qué se tomaron los 15 minutos, que fue otro de los factores que hemos discutido con los autores? Se trató de tomar un valor similar a lo que se utiliza en el protocolo en hiperparatiroidismo primario, ya que no requiere un protocolo de entrenamiento adicional del equipo quirúrgico, laboratorios y auxiliares, minimiza los errores, evita la extensión innecesaria del tiempo quirúrgico y permitió, en estos casos, evaluar la validez de este protocolo. Muchos de los trabajos consultados toman puntos de corte más prolongados. Otro comentario muy breve que voy a hacer es que el área bajo la curva, en las curvas ROC de otras series consultadas, fue similar en general, pero sin embargo muchos tomaban valores de sensibilidad muy altos, y al seleccionar puntos de corte con sensibilidad cercana al 100%, se limita mucho el valor predictivo positivo del método. O sea que combinando cortes, la combinación de cortes de absoluto y relativo, como se realizó en la serie actual, aumenta la eficacia y permitió en nuestra serie valores superiores a los 15 minutos. Con respecto al hipoparatiroidismo, también las definiciones clásicas consultadas por los autores varían. Por ejemplo, PTH menor al valor de referencia mínimo del método con o sin hipocalcemia, en esos casos una frecuencia del 14%. Hay grandes series que siguen utilizando esa definición. En este caso, la definición adoptada por los autores se encuentra acorde a las guías actuales mayormente utilizadas y al manejo clínico de los pacientes, aunque obviamente sobreestima la ocurrencia de hipoparatiroidismo cuando se los compara con las otras series mencionadas. Respecto a la tasa de reintervenciones, que en la serie de los autores fue del 5%, comparada con el metaanálisis de Chen y colaboradores, que de 7%, es aproximadamente similar. Las fortalezas, acorde a la óptica de los autores de este trabajo, son las condiciones reales de la práctica sobre las cuales se ha realizado, con criterios muy estrictos de inclusión y de exclusión, criterios de clara utilidad clínica, muy pragmáticos en ese sentido, y las limitaciones es que se trata de un estudio retrospectivo y observacional. Como conclusión final, comentan los autores que la proporción de pacientes con persistencia en esta serie representó el 17,4%, que la identificación de las 4 glándulas durante el acto operatorio resultó claramente un factor protector, que la PTH intraoperatoria elevada a los 15 minutos fue un predictor independiente de persistencia, y lo mismo predijo la respuesta inicial a la cirugía, al igual que el descenso porcentual, y que la asociación de una PTH mayor de 300 picogramos por mililitro a los 15 minutos, sumado a un descenso inferior al 80% en relación al valor basal, presenta una sensibilidad del 87,5% y una especificidad del 90,6% para predecir persistencia del hiperparatiroidismo. En este caso, podría ser tomado como un criterio adicional para continuar la cirugía, pero ahí el balance entre el riesgo de hipoparatiroidismo
y la potencial indicación posoperatoria de nueva paratiroidectomía son los riesgos que deberían balancearse tanto en la planificación como en la mencionada situación en el acto quirúrgico. Este es un agradecimiento de los autores a quienes componen los equipos de cirugía, endocrinología y nefrología de la institución. Señor presidente, señores secretarios, señores académicos y miembros asociados, considero que este es un trabajo muy relevante, es una serie muy importante en nuestro medio y de peso en relación a la bibliografía consultada, tanto nacional como internacional, y que sienta bases prácticas en el manejo intraoperatorio y en la conclusión de la cirugía en el hiperparatiroidismo secundario. Por ese motivo, considero importante que este trabajo sea considerado para otorgársele el premio Academia Argentina de Cirugía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Figari. Quería señalar que nos acompañan esta noche en el estrado dos de los autores de este trabajo, que son la doctora Betiana Pérez y el doctor Luis Bocalate, quienes seguramente contestarán las preguntas que se realicen sobre el trabajo. Hay algún académico, en este caso el doctor Vanelli, que desea hacer un aporte y eventualmente alguna pregunta al trabajo de los doctores, de manera que le voy a ceder la palabra al doctor Vanelli. Doctor Ángel Vanelli. Buenas noches, muchas gracias, señor presidente. Primero quiero felicitar al doctor Figari por la exposición que hizo muy exhaustiva, y sobre todo a los autores. Creo que no recuerdo verdaderamente que este tópico se haya traído al seno de la academia, o sea, me parece que es la primera vez que estamos hablando de hiperparatiroidismo secundario. Siempre hemos hablado del primario, pero no recuerdo que hayamos hablado del secundario. Y es una patología que tiene vigencia, sobre todo en aquellos centros que se cuenta con servicio de nefrología y de diálisis, donde es una patología que se ve frecuentemente porque, como dijo muy bien el doctor Figari, no hay tratamiento médico en sí cuando se desencadena, es la cirugía la que soluciona estos problemas. La verdad que no quedan palabras más de felicitación, porque han hecho un exhaustivo análisis de los factores que pueden llegar a ser la persistencia del mismo. Solamente 2 o 3 elementos que quiero comentarles y sobre todo un par de preguntas. Nosotros estamos en el Hospital de Cirugía de Aedo y en el San Juan de Dios. El San Juan de Dios es un hospital privado, no tiene diálisis, donde es una patología que se ve muy poco frecuentemente. Pero sí en el Hospital de Cirugía de Aedo, ya que contamos con ese servicio de diálisis. El inconveniente que no contamos con PTH intraoperatorio, porque es un hospital público y se hace muy difícil. Con lo que estamos totalmente de acuerdo que las variables que hay es sobre todo la falta de hallazgo de las 4 glándulas. Pero nosotros partimos de una base. En los últimos 5 años se han operado 44 hiperparatiroidismos secundarios, de los cuales partimos de una base con PTHs preoperatorias mucho mayores. ¿Por qué? Se dilatan en el tiempo para realizar las cirugías, y las cifras exceden los 2000 picogramos por mililitros. Entonces, el doctor mencionó perfectamente bien que el nivel de corte para ellos es mayor, la PTH mayor a 300 o un descenso menor a 80%. Ahora, ¿toman el mismo valor cuando ustedes parten de una PTH de 1000, 1200 que la que toman valores de 2000 a 2500? Porque cambia totalmente la posibilidad de un descenso tan importante. Primera pregunta. Luego de un par de lecturas que hicimos, sobre todo de Obi y de Carol, o sea, donde mencionaban que la formación embriológica que tiene sobre todo las glándulas paratiroides superiores es conjunta con el timo, entonces hacen el descenso, y siempre en el timo puede haber células de glándulas paratiroides restantes.
claro, como empezamos a ver, nuestro promedio más o menos de persistencia de la enfermedad es un poco más alto que la de los doctores, nos tenemos casi el 22%, 21,7%, les vuelvo a repetir, el único valor que tomamos es el hallazgo o no de todas las glándulas. Entonces, empezamos a ver si había diferencia entre sacar la grasa tímica o no con respecto a, sobre todo cuando no se hallaban las 4 glándulas. Hicimos un estudio comparativo sobre un grupo estadístico promedio, de acuerdo, histórico, y hicimos una seguidilla de 17 pacientes que fueron operados, sacándole la grasa tímica también. En 3 pacientes el análisis fue que se encontraron células paratiroides, y si ustedes piensan que nosotros estamos tratando una consecuencia o una causa de la nefropatía, porque no es una alteración primaria, uno pensaría que el estímulo sigue estando y que esas células podrían crecer o desarrollarse o hiperplasearse o hipertrofiarse en el posoperatorio. En síntesis, ese grupo control versus el grupo que le sacamos, los 17 pacientes que le sacamos la grasa tímica, no hubo ningún tipo de incidencia en cuanto a la persistencia, en la variación. O sea, fueron no estadísticamente significativos. Por lo tanto, la pregunta es si ustedes sacan la grasa tímica o no, o si tuvieron alguna, alguna secuencia en estos pacientes. Y por último, si bien no hay una incidencia, lo que sí hemos notado cuando existe patología tiroides asociadas, ¿de acuerdo? Nosotros cuando sacábamos, un grupito que se sacó la tiroides por patologías asociadas, en esos pacientes tuvimos, o no sé si fue la suerte, pero estadísticamente fue significativo en todos los pacientes que se les sacaba la tiroides, la persistencia fue mucho menor que en los pacientes que no tratábamos la tiroides. Quizás casualidad, pero la pregunta es, ¿qué conducta toman cuando ustedes tienen patología tiroidea asociada? ¿De acuerdo? No más que felicitarlos nuevamente, me pareció un trabajo excelente, creo que es digno de haberlo escuchado y creo que va a ser uno de los elementos de análisis y a posteriori y de investigación para que el resto de las personas lo tomen como referencia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor Vanelli. La doctora Pérez o el doctor Bocalate, si quieren responder a los comentarios y las preguntas del doctor Vanelli. Muchas gracias, doctor Vanelli, por sus preguntas muy interesantes. Comienzo con la primera, con respecto al valor de la PTH intraoperatoria en los pacientes que tienen valores prequirúrgicos muy elevados. Una parte de nuestra serie tuvo valores que estaba por encima de los 2.300 de PTH, con lo cual entiendo que eso lo hace comparable. Tratamos de homogeneizar la serie y de hacer que la curva ROC se adapte a todos nuestros pacientes, y por eso decidimos tomar un corte de valor absoluto y un corte de valor porcentual. De esta manera evitamos al cirujano tener que estar decidiendo en función del valor prequirúrgico, diseñando múltiples puntos de corte. Entonces, al usar el corte absoluto y el corte porcentual en forma simultánea, él puede decidir, digamos, con ese único valor qué conducta tomar. Y parte de nuestra población tenía esos valores muy elevados, con lo cual creo que repitiendo la experiencia de la validación del punto de corte en cualquier otra institución con pacientes muy graves, pueden utilizarla sin problemas. No sé si respondo su pregunta. Muchas gracias. Con respecto a si puedo tomar la tercera pregunta, un dato adicional sobre nuestra valoración, es que los pacientes con tiroidopatía asociada presentaron algunos de ellos persistencia también, o sea que en realidad dentro de nuestra casuística no puedo decirle que la realización de una tiroidectomía excluyó el evento persistencia, pero también dentro de esos pacientes persistentes teníamos algunas paratiroides a nivel mediastinal, con lo cual es obvio que la tiroidectomía no pudo ayudar en ese tipo de localización.
y creo que el doctor Bocalate podría hacerle algún comentario sobre la resección de la grasa tímica. Doctor Bocalate, ¿usted quiere comentar? Sí, muchas gracias, doctor Sacco. Quería agradecer los comentarios al doctor Vanelli. Sí, quería aportar a la tercera pregunta que estaba respondiendo la doctora Pérez, también de que obviamente nosotros seguramente, como la mayoría de los cirujanos, una vez que uno no puede encontrar las glándulas paratiroides, uno intenta buscar como primera opción localizaciones ectópicas en la vaina carotidia o retroesofágicas, y como el doctor Vanelli comentaba, muchas veces se termina realizando una hemitiroidectomía, en el caso de que no tenga patología asociada, pensando en una localización intratiroidea de la glándula que nos falta, o a veces incluso pequeños vaciamientos recurrenciales que permitan el análisis posterior en la grasa recurrencial hallar esa paratiroides. No hemos realizado un análisis exhaustivo comparando diferencias, si hay diferencia o no, tanto ni en la tasa de hipoparatiroidismo con patología asociada, por ejemplo, a la tiroides. Y respecto a la segunda pregunta del timo, nosotros también nos lo planteamos en un principio. Esta serie lo que tiene es que es muy amplia, ocupó 10 años, entonces uno por ahí también como que va reorganizando los criterios a medida, obviamente, de los recursos que tiene cada institución, pero una de las series presentadas evalúa también lo que expuso el doctor Vanelli, si hay diferencias entre, pensando en el origen ectópico de las glándulas a nivel mediastinal, si hubo diferencias o no en la persistencia, y tampoco la habían encontrado. Esta serie tenía un poco la desventaja de que lo medía a los 3 días, con lo cual me parece muy poco fidedigno medir la persistencia a los 3 días. Y últimamente optamos por buscar la localización ectópica en los sitios comunes y eventualmente diferir la cirugía, y por ahí, si uno puede contar con algún estudio como el PET colina, que ha demostrado tener bastante sensibilidad y especificidad en localización ectópica, incluso en hiperparatirismo secundario, por ahí podría realizar un abordaje torácico en una segunda instancia. Muchas gracias. Gracias, doctor Bocalate. A continuación, otro académico, en este caso nuestro secretario, el doctor Montesinos, creo que quería hacer un aporte y alguna pregunta a los doctores, autores del trabajo. Doctor Montesinos. Gracias, doctor Sacco. No me queda más que sumar a las felicitaciones del opinante, doctor Vanelli, por la efectividad y por la prolicidad del trabajo estadístico. Algunas de las preguntas que tenía pensado hacer ya han sido contestadas. Los pacientes con hiperpara secundario son especialmente complejos, tanto por la enfermedad que tienen, la insuficiencia renal crónica, las otras comorbilidades, sumado, sobre todo los que los vemos en los hospitales públicos, a las dificultades que tienen con la seguridad social, con las autorizaciones, e inclusive, por ser pacientes crónicos, muchas veces se muestran rebeldes a tratamientos invasivos. Y son pacientes con ciertas dificultades para tratarlos. Nosotros, si me permite, presentar 2 filminas. Adelante, doctor. Presentamos un trabajo en la revista de cirugía en 2004 sobre una experiencia más reducida en el Hospital de Clínicas, que eran 48 pacientes, pero en cuanto a los promedios de edad y la distribución por sexo similar a la presentada, lo mismo que el tiempo en diálisis, sin complicaciones de sitio quirúrgico, sin complicaciones de acceso vasculares, y tuvimos casi un 30% de cirugía tiroidea o paratiroidea, ya sea por cirugía tiroidea por patología tiroidea o por paratiroides intratiroides. Por eso, a tal fin, como yo no leí en el trabajo la cantidad de cirugías tiroideas realizadas, una de las preguntas estaba realizada, iba a ser dirigida hacia eso. Eventualmente, a ver cómo dejo de compartir, ahí está. Otro de los temas es el centellograma con cesta Mibby preoperatorio. En general, el centellograma con cesta Mibby no tiene mucho valor para las hiperplasias, además que sabemos que son hiperplasias y sabemos que vamos a hacer una exploración bilateral. Por eso no sé, muchas veces, si bien siempre lo piden los endocrinólogos o los nefrólogos, no nos sirve demasiado. En cambio, sí, la ecografía para estudiar la patología tiroidea asociada, que en una oportunidad inclusive tuvimos un carcinoma de
papilar de tiroides. Otro tema referido con el tiempo en diálisis, que refieren que es menor que en otras series, pero hay que tener en cuenta que el hiperpara secundario se genera por el tiempo de insuficiencia renal, que a veces cuando la insuficiencia renal predialítica es muy prolongado, como puede ocurrir con la gente, como ustedes presentaron, con síndrome urémico hemolítico o con poliquistosis renal, es gente que va desarrollando su hiperpara antes de entrar en diálisis. Entonces por ahí la indicación surge con menos tiempo en diálisis. Es diferente una glomerulonefritis subaguda, que por ahí entra en diálisis en pocos meses y tarda más en reunir criterios para una cirugía. Entonces a veces la causa de lo que hay que tener en cuenta, cuánto tiempo estuvo en insuficiencia renal, más que estrictamente en diálisis. Eso puede haber hecho lo que ustedes vieron en su serie. Por último, quería preguntarle si evaluaron la mejoría sintomática de los pacientes, porque es frecuente también, ya al día siguiente se sienten con menos prurito ya, o no tienen prurito, menos dolor en los músculos, se levantan más fácilmente, hay una mejoría funcional que se ve inmediatamente. A ver si ustedes tuvieron experiencia con eso. Y por último, la pregunta sería, ¿cómo trataron esos casos de hiperparatiroidismo persistente que tuvieron indicación quirúrgica? Bueno, nada más. Muchas gracias, doctor Sánchez. Muchas gracias, doctor Montesinos. ¿Alguno de los autores entonces va a contestar al doctor Montesinos? ¿La doctora o el doctor Bocalati? Muchas gracias, doctor, por los comentarios y las preguntas. Tenemos registrado, aunque no hemos hecho un análisis pormenorizado de los pacientes en que se realizó tiroidectomía total y hemitiroidectomía, no logramos encontrar, como le decía, una relación con el evento persistencia. Tenemos 14 pacientes con tiroidectomía total y 12 con hemitiroidectomía. De esa serie, 4 pacientes tenían carcinoma tiroideo asociado. Respecto a lo que dice del tiempo en diálisis, es correcto, nosotros lo interpretamos de esa manera, pero no tuvimos forma de tener un acceso a la duración, o sea, a la data de tiempo en enfermedad renal predialítica. Asumimos, obviamente, que los pacientes con poliquistosis renal y síndrome urémico hemolítico tienen una enfermedad de muy larga data, que data de la infancia o es congénita, con lo cual eso es lo que hace a nuestra interpretación de la severidad de los pacientes en la serie. Y con respecto a la evaluación del comportamiento sintomático, nosotros lo vemos como un criterio clínico en la internación misma del seguimiento postoperatorio, pero realmente no contábamos con datos fidedignos y probablemente en un diseño prospectivo podríamos hacer una evaluación que realmente sea objetiva de esto, porque es muy frecuente que uno registre en la historia clínica los datos positivos, pero probablemente estuviéramos sesgando nuestra información y no tuviéramos un registro concreto de aquellos pacientes que no mejoraron, entonces no nos iba a servir para dar datos realmente valederos. Así que no pudimos hacer ese análisis. No sé si el doctor Bocalati quiere hacer algún comentario. Doctor Bocalati, ¿algo para agregar? Sí, respecto a la resolución de los casos que tuvieron criterio de una nueva paratiroidectomía, que fueron 5 pacientes, los 5 tuvieron una reintervención. 4 de los 5 fueron varones, más o menos una edad entre 35 y 43 años, y 2 de ellos tuvieron la persistencia asociada al implante, con lo cual fue una resección del implante solamente. Otro de los pacientes tenía un adenoma localizado en la vaina carotidia, y un último paciente no había sido encontrada la glándula, había sido visualizada una glándula menos y se encontró en el lado derecho cervical del cuello. Otro dato importante también es que la tasa de persistencias, o la tasa de persistencia global, no se vio asociada a ningún periodo en especial. También nos pusimos a pensar, dijimos, bueno, puede ser, si todas las persistencias se daban al principio, quizá puede ser un factor de una curva de aprendizaje, pero tampoco fue, estuvo dispersa durante los 10 años, que también me parece un factor importante para acotar. Gracias. Gracias, doctor Bocalati. Voy a agregar algún comentario y alguna pregunta. Primero, reiterar la felicitación a los autores por un trabajo tan minucioso como exhaustivo, y señalar el excelente trabajo estadístico que tiene esta presentación.
Y como preguntas, quería preguntarles, dado que la experiencia tuvo 17% de persistencia, y dado que uno sabe que estadísticamente el porcentaje de paratiroides ectópica está alrededor del 15%, cuando preoperatoriamente la ecografía no visualiza bien las 4 paratiroides, ¿utilizan algún otro método de localización pensando en esa posibilidad de que puede haber alguna otra glándula ectópica? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta, tal vez dirigida más bien a la doctora Pérez, es, dado que tal vez uno de los momentos o las decisiones más difíciles de tomar con el hiperparatiroidismo secundario es decidir cuál es el momento más apropiado para indicar la cirugía. Le quería pedir a la doctora si podía de alguna manera resumir, dado que no es un tema menor o pequeño, si nos puede resumir cuáles consideran o cuál es su visión de cuál es el momento más apropiado para indicar la cirugía en un hiperparatiroidismo secundario. Si me permite, doctor Sacco, Sí. puedo responder la primera de las preguntas referida al... Usualmente nosotros tenemos un Athena multidisciplinario, como explicó el doctor Figari, donde se toma la decisión de quirúrgica del paciente o del tratamiento médico, en el caso que uno opte por continuar con el tratamiento médico. Usualmente, también como comentaba el doctor Montesino, uno hace la ecografía que nos da un poco más de información anatómica y de localización, si bien obviamente tiene algunos falsos, como por ejemplo la localización ectópica a veces cuesta cuando es mediastinal y tiene obviamente sus operador dependiente de la ecografía. Solemos nosotros pedirle centellograma y eventualmente esta serie, uno de los primeros estudios de PET-colina fue a fines de 2016, principios del 2017. No tenemos pacientes con PET-colina, si bien tiene más utilidad en el primario que en el secundario. Creo que ahora, en la época actual, si uno cuenta con ese método, sería un método de ayuda, por ejemplo, en el caso de las persistencias, para una reintervención, con lo que implica el riesgo de hipoparatiroidismo y lesión del nervio recurrente. Me parece que podría ser un aporte, pero en principio, resumiendo, usamos mayormente ultrasonografía y centellograma. Gracias, doctor Bocalate. La doctora Pérez. Muchas gracias por la pregunta, doctor Sacco. Es una pregunta difícil de responder porque creo que uno debe mirar la historia de los pacientes. De hecho, eso es lo que están abogando las nuevas guías. Y la disponibilidad de tratamientos médicos hace que consideremos posponer las paratiroidectomías siempre primero a la prueba de la tolerancia y la respuesta a estos tratamientos. Y creo que uno va viendo la historia de los pacientes y va notando cómo es la indicación quirúrgica se hace presente, porque de repente pareciera como que el hiperparatiroidismo tiene un genio, va evolucionando lentamente y en algún momento cambia esa dinámica, la respuesta a los tratamientos médicos deja de estar, los niveles de paratiroidectomía paratormona, se elevan repentinamente en algún momento y la respuesta ya no es buena. Entonces, considerándolo de una forma un poco más como objetiva, uno puede decir que la persistencia de valores de paratormona, que lo puede colocar en algún valor, pero me gusta el valor de las guías argentinas en 800, que no tiene respuesta a los tratamientos médicos con calcitriol y sinacalcet, o que presenta hipercalcemia o hiperfosfatemia refractarias o con mala tolerancia al tratamiento, o en un paciente en el que se planea un trasplante renal con donante vivo relacionado en forma inminente, son las indicaciones que podrían ser como más difíciles de pensar y que uno las tiene que tener muy en mente, si obviamente la presentación de síntomas como prurito recalcitrante o calcifilaxis que hacen ya mucho más clara la indicación quirúrgica. Pero creo que el conocer la historia del paciente y no mirar un valor en forma aislada, sino conocer la respuesta que ha tenido a los tratamientos y los valores que van manejando en el curso del tiempo nos hacen decidir la cirugía. Muchas gracias, doctora. Muy claro. Vamos a dar lugar a preguntas que pueda haber de los colegas que puedan estar conectados en forma remota. Doctor Montesinos y doctor Terrés. Pregunta el doctor Fernández Martí, pregunta cuál es la opinión de los autores sobre la infiltración de las glándulas con etanol. ¿En qué casos lo consideran útil? ¿Quiere contestar? Doctor Bocalate, sí. Sí, muchas gracias. Nosotros hemos
discutido bastante las opciones de la alcoholización, que yo recuerde más que nada en hiperparatiroidismo primario, no en el secundario, y también está empezando a haber un rol incipiente, que también lo hemos discutido en el Ateneo, de la radiofrecuencia, la alcoholización y la radiofrecuencia en adenomas, más que nada en pacientes. Nosotros consideramos que la cirugía en un centro de alto volumen y con entrenamiento es una cirugía con generalmente baja morbilidad, con un acceso relativamente pequeño, entonces usualmente lo consideramos en pacientes muy comórbidos o que se niegan a la cirugía o con alto riesgo cardiovascular, recuerdo creo que un caso de alcoholización que bajó los niveles de paratormona, pero no recuerdo, no tenemos una amplia serie en ese tópico. Gracias, doctor Bocalate. ¿Más preguntas para los autores? ¿Puedo agregar un comentario ¿Doctora? a lo que dijo el doctor Bocalate? Gracias, doctor. Sí. Que en realidad el rol en el tratamiento inicial del hiperparatiroidismo urémico suena difícil de considerar algún tratamiento local como la alcoholización o la radiofrecuencia, porque es muy difícil pensar en abordar las 4 glándulas. A mí como endocrinóloga me suena difícil proponer eso, pero quizá uno lo podría tener en cuenta en el contexto de la persistencia o la recidiva con indicación quirúrgica. Creo que ese es el punto en el cual me pondría a charlarlo con el cirujano. Gracias, doctora. ¿Más Gracias. preguntas para los autores? Sí, el doctor Santiago Sund, dice que tiene alguna dificultad, tuvo alguna dificultad para comprender la definición de hipoparatiroidismo secundario, para hipoparatiroidismo postquirúrgico a los 6 meses. Si le puede repetir la definición. Sí, doctor, gracias por la pregunta. Es muy difícil, de hecho, la definición, y tratamos de buscar una definición que sea sumamente práctica. Las nuevas guías en enfermedad renal crónica plantean que los valores objetivos de paratormona se encuentran entre 2 veces el valor de referencia máximo del método y 9 veces. Entonces consideramos que por debajo de 2 veces se encuentra fuera del objetivo. Esa es como nuestra primer parte de la definición. Pero a su vez, tener la paratormona baja no siempre es sinónimo de no poder mantener un estatus del valor calcémico normal. Entonces, para considerarlo con hipoparatiroidismo, además requerimos que tuviera o hipocalcemia con esos valores de paratormona o necesidad constante de aporte de calcio o calcitriol para mantener la calcemia normal. Y además requerimos que fuera más de 6 meses, o sea, evaluado luego del semestre posoperatorio, para que pudiéramos descartar el evento del síndrome de hueso hambriento asociado con los valores de paratormona usualmente muy bajos que hay durante el primer semestre. Entonces, esa definición creo que es una definición muy sui generis. En realidad es difícil encontrar en la bibliografía una definición de hipoparatiroidismo en el postquirúrgico del hiperpará secundario, pero nos parece que esa es la forma práctica en la cual lo definimos. La presencia de hipocalcemia tiene que estar y los valores de paratormona fuera de objetivo para las guías actuales. Gracias, doctora. ¿Más preguntas para los autores? No, bueno, el doctor Curuchet había preguntado sobre la timectomía en el caso de no encontrar las clatográndulas, pero eventualmente está contestada, ¿no? Bien, doctor Montesino, ¿alguna pregunta más para los autores? Está silenciado, doctor. Hay felicitaciones de muchos académicos, muchos colegas que están conectados. No encuentro más preguntas. No más que felicitaciones. Muchas gracias. Entonces, les pregunto a los autores si quieren hacer algún comentario final o reflexión sobre este trabajo o sobre este tema. Doctora Pérez, primero. Muchas gracias. Bueno, creemos que haber hecho este trabajo representó una gran oportunidad para nosotros de ponernos en pleno contacto con el equipo que nos ayuda a manejar la patología que nos enfrentamos día a día, y que nos sirvió mucho poder utilizar definiciones que después tomamos en la práctica clínica para tomar nuestras conductas. Con lo cual este estudio nos da una base muy fuerte para el manejo
de los pacientes urémicos en el día a día, para considerar la decisión quirúrgica, para plantearnos cuáles son las posibilidades que se van a enfrentar los pacientes en el postquirúrgico y para ayudarle a los cirujanos a tomar conductas durante el acto quirúrgico. Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctor Bocalate, ¿algún comentario o reflexión final? Sí, como reflexión final quería apoyar también la definición considerada y la guía práctica que nos permite a los cirujanos tener algún punto de corte, y también si bien es conocido, no perder de vista que a pesar de que uno no cuente con PTH intraoperatorio y demás, la visualización de las 4 glándulas, o sea, la anatomía de las glándulas paratiroides sigue siendo uno de los key points de esta cuestión. Y para cerrar esto, quería agradecer la oportunidad a la academia y a sus respectivos miembros. Muchas gracias, doctor Bocalate. Doctor Marcelo Figari, usted como relator, ¿quiere cerrar esta sesión? Está silenciado, doctor. Sí, muchas gracias. Nuevamente quería felicitar al grupo quirúrgico, endocrinológico y nefrológico actuante, y sobre todo a la doctora Betiana Pérez y al doctor Luis Bocalate, que han sido los principales impulsores de este trabajo, obviamente con consulta y aportes del resto, pero ellos lo han llevado adelante, y creo que lo más rescatable es lo que comenté al fin del trabajo, que creo que marca, más allá de que la literatura sobre el tema en la Argentina es bastante pobre, pero aún comparada con las series internacionales, marca un sendero de conceptos de gran aplicabilidad en el manejo intra y postoperatorio de estos pacientes, así que me parece que se va a convertir, luego que se envíe a publicación, en un trabajo de referencia en el tema. Así que vuelvo a felicitarlos y agradecer a la Academia por la oportunidad de haber actuado como relator. Muchas gracias, doctor Figari. Señores y señores académicos, doy por cerrada entonces la sesión de esta noche de la Academia Argentina de Cirugía. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Muchas gracias.